Lo que se vivió en las últimas horas ha dejado a todo el mundo del fútbol completamente en shock. Nadie lo esperaba, nadie estaba preparado para escucharlo, pero parece que el final de una era está mucho más cerca de lo que imaginábamos. Robert Lewandowski, uno de los delanteros más letales, disciplinados y admirados del siglo XXI, ha dado un paso que podría marcar el cierre de una de las carreras más gloriosas del fútbol moderno. Y sí, culés, parece que su retirada ya no es una posibilidad lejana, sino una realidad que empieza a tomar forma. El delantero polaco, que desde su llegada al Barça se convirtió en uno de los líderes dentro y fuera del campo, ha dejado unas declaraciones que encendieron todas las alarmas en Can Barça y en todo el planeta fútbol. Con ese tono sereno, maduro y honesto que siempre lo ha caracterizado, Lewandowski habló sobre su futuro de una manera que muchos interpretaron como un adiós disfrazado de reflexión. Mencionó el desgaste, la exigencia física, la dificultad de mantener el nivel en la élite y, sobre todo, la necesidad de pensar en lo que viene después del fútbol. Las palabras fueron pocas, pero contundentes. Y lo más impactante fue el contexto. Un Lewandowski que viene de una temporada difícil, de altibajos y de una presión mediática constante que lo ha tenido en el centro de la crítica. Lo que antes eran halagos, hoy se han convertido en juicios severos. Se le exige lo imposible, se le pide que mantenga la eficacia de sus mejores años en el Bayern cuando ya no tiene el mismo entorno, ni el mismo físico, ni la misma velocidad de reacción. Y eso, por mucho que duela, empieza a hacer mella incluso en alguien tan profesional como él. Pero lo que más sorprendió fue su mirada. Esa expresión de calma, casi de resignación, con la que dijo que llegará un momento en el que haya que dejar espacio a los jóvenes. Una frase que, aunque muchos intentan suavizar, suena a despedida. Y claro, el barcelonismo se ha quedado helado. Porque por mucho que algunos lo critiquen, Lewandowski sigue siendo una referencia, un ejemplo de trabajo, compromiso y mentalidad ganadora. Desde su llegada al club, ha sido una pieza clave no solo en el terreno de juego, sino también en el vestuario. Ha guiado a los jóvenes, ha sido un referente para Lamine Yamal, ha ayudado a integrar a jugadores nuevos y ha asumido la presión de ser el 9 titular del FC Barcelona en un momento de reconstrucción. No es poca cosa. Pero incluso los más grandes, en algún momento, sienten el peso del tiempo. La noticia ha recorrido el mundo. En Polonia, los medios hablan de una decisión meditada. En Alemania, recuerdan al Lewandowski del Bayern, ese que destrozaba récord semana tras semana. Y en Barcelona, los aficionados están divididos. Algunos creen que es el momento perfecto para darle paso a una nueva generación. Otros, simplemente no pueden imaginar al Barça sin ese depredador del área, sin esa figura que convirtió cada ocasión en una amenaza real. El debate está servido. ¿Debe seguir un año más, o es mejor que se vaya con la cabeza alta, antes de que el tiempo lo empiece a desgastar aún más? Por ahora, Lewandowski no ha anunciado nada de manera oficial, pero lo que sí está claro es que algo ha cambiado. Y tanto dentro del club como fuera de él, todos lo han notado. Dentro del vestuario, la noticia cayó como un jarro de agua fría. Nadie se lo esperaba, aunque algunos ya intuían que Lewandowski no estaba atravesando su mejor momento anímico. En los entrenamientos se le veía más reservado, más introspectivo. Seguía siendo el profesional impecable de siempre, pero algo había cambiado en su mirada, en su lenguaje corporal. Hansi Flick, que lo conoce bien desde su etapa en el Bayern, fue uno de los primeros en notar ese cambio. No hizo falta que el polaco dijera mucho, bastó con una conversación corta, sincera, para entender que algo importante se estaba gestando. El técnico alemán ha intentado protegerlo en todo momento. Sabe que Robert ha sido un líder natural, un ejemplo para los jóvenes y sobre todo un pilar fundamental en la transición que está viviendo el Barça. Pero Flick también sabe que el tiempo no perdona. Lo vivió con Müller, con Neuer, con Kimmich, todos jugadores que, en algún punto, tuvieron que adaptarse a una nueva realidad. En el caso de Lewandowski, esa adaptación parece más compleja. Su juego siempre se basó en la explosividad, en el posicionamiento perfecto y en ese instinto asesino frente al arco. Con los años, esa chispa inevitablemente se apaga un poco, por más que su técnica y su inteligencia sigan intactas. En el vestuario, algunos compañeros lo miran con admiración, otros con cierta tristeza. Lamine Yamal, por ejemplo, lo ve como un mentor. Para el joven extremo,
compartir vestuario con una leyenda viva ha sido una escuela acelerada de profesionalismo. Pedri y Gavi, por su parte, saben que perder a un jugador como Lewandowski sería mucho más que una pérdida deportiva, sería un golpe emocional. Él es, al fin y al cabo, una figura que impone respeto, que eleva el nivel de exigencia, que no deja pasar un mal entrenamiento sin levantar la voz. El club, entretanto, empieza a mover ficha de forma silenciosa. Joan Laporta y Deco saben que, si el polaco decide colgar las botas al final de la temporada, habrá que actuar rápido. Ya no solo por encontrar un sustituto en el campo, sino también por llenar el vacío que dejaría su liderazgo. En la agenda hay nombres, pero ninguno ofrece lo que Lewandowski ha representado. Se habla de Vitor Roque como heredero natural, pero el salto de madurez que necesitaría el joven brasileño sería enorme. Otros mencionan a jugadores como Julián Álvarez o Kolo Muani, aunque la realidad económica del club vuelve a ser un factor determinante. Lo que más preocupa en la dirección deportiva no es la falta de opciones, sino el momento en que llegaría la decisión. Si Lewandowski confirma su retirada antes del final de la temporada, el club tendría tiempo de maniobrar. Pero si lo hace después, la planificación podría complicarse seriamente. Por eso, internamente ya se trabaja con escenarios alternativos, desde una salida pactada con homenaje incluido, hasta la posibilidad de que el jugador asuma un rol diferente, más simbólico, dentro del proyecto. Y mientras tanto, los aficionados viven una mezcla de melancolía y negación. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, de vídeos con sus mejores goles, de recuerdos que van desde su debut hasta sus noches mágicas en Champions. Muchos se resisten a aceptar que el final esté tan cerca. Porque, al fin y al cabo, Lewandowski representa esa clase de futbolistas que parecen eternos, esos que uno cree que siempre estarán ahí, marcando, sonriendo, levantando el puño al cielo. Sin embargo, la historia del fútbol enseña que los ciclos se cierran, incluso los más gloriosos. Y el de Lewandowski, por más brillante que haya sido, parece acercarse lentamente a su última página. Lo que nadie sabe aún es cómo quiere escribir ese final, si con un último gran título o con una retirada silenciosa, digna, como los verdaderos caballeros del fútbol. La reacción mediática no se hizo esperar. En cuestión de horas, los principales medios deportivos del planeta abrían sus portadas con un mismo nombre, Robert Lewandowski. Algunos titulares hablaban de una leyenda al borde del adiós, otros de un final anunciado, y los más sensacionalistas incluso afirmaban que su retirada era inminente. Pero detrás del ruido, lo que realmente se percibe es respeto. Un respeto casi reverencial hacia un jugador que ha marcado una era, no solo por sus goles, sino por la manera en que ha representado la profesionalidad en su estado más puro. En Polonia, su país natal, las emociones se desbordaron. Las radios y televisiones locales interrumpieron su programación habitual para dedicarle horas de análisis. Exjugadores, entrenadores y periodistas coincidían en una misma idea. Lewandowski no solo es el mejor futbolista polaco de todos los tiempos, es un símbolo nacional. Un chico que, a base de disciplina, esfuerzo y fe en sí mismo, llegó a la cima del fútbol mundial. La posibilidad de que diga adiós despierta una sensación de orgullo, pero también de vacío. En Alemania, donde dejó una huella imborrable tras sus años en el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, la noticia se vivió con una mezcla de nostalgia y admiración. Los medios bávaros recordaban aquella temporada de 41 goles en la Bundesliga, los 5 tantos en 9 minutos ante el Wolfsburgo, las noches europeas en las que fue imparable. El mejor 9 de la década, escribía Bill. Y en Dortmund, incluso los rivales admitían que, sin Lewandowski, el fútbol alemán no habría tenido el mismo brillo. En Barcelona, la cobertura fue intensa, pero más emocional. Los programas deportivos, los tertulianos, los youtubers y hasta los aficionados en la calle coincidían en algo: nadie está preparado para decirle adiós. Porque aunque su rendimiento haya bajado, aunque ya no marque con la misma facilidad, su figura sigue siendo enorme. Cada vez que pisa el campo, el Camp Nou, o Montjuïc en esta etapa temporal, lo recibe con una ovación que mezcla respeto y cariño. Dentro del club, la directiva intenta mantener la calma. Flick y su cuerpo técnico han pedido prudencia, asegurando que todavía no hay ninguna decisión tomada, pero en privado reconocen que el jugador ha cambiado su discurso. Ya no habla de seguir varios años, ni de batir más récords. Habla de disfrutar, de valorar cada partido, de vivir el presente.
Y cuando un futbolista de su talla empieza a pensar así, es porque algo en su interior ya está cerrando un ciclo. El entorno de Lewandowski, cercano y discreto como siempre, guarda silencio. Su esposa, Anna Lewandowska, ha publicado mensajes en redes que muchos interpretan como pistas, frases sobre el cambio, sobre nuevos comienzos, sobre disfrutar las pequeñas cosas de la vida. Nada explícito, pero lo suficiente como para alimentar la sensación de que ambos están preparando una nueva etapa lejos del fútbol profesional. Y en el Barça, mientras tanto, el dilema es evidente. Si el polaco se marcha, ¿cómo se reemplaza una figura así? No solo en goles, sino en jerarquía. En un vestuario cada vez más joven, su experiencia ha sido un ancla. Su retirada dejaría a Flick sin un referente veterano de ese calibre, justo cuando el club está intentando consolidar a la nueva generación. Algunos en la directiva ya se han adelantado y empiezan a mirar nombres. Hay quienes sueñan con traer a un delantero joven y explosivo, otros apuestan por consolidar el talento interno. Pero todos saben que, más allá del fútbol, reemplazar a Lewandowski será imposible. Porque hay jugadores que no se sustituyen, simplemente se recuerdan. En las oficinas del Barça, el tema ya no se trata como un simple rumor, sino como una posibilidad real. Joan Laporta, Deco y Hansi Flick han mantenido varias reuniones privadas para definir los próximos pasos y Robert decide poner punto final a su carrera. No es una decisión menor. Hablamos del delantero que llegó para ser el rostro del nuevo proyecto, el símbolo de estabilidad después del caos, el jugador que debía liderar la transición hacia una nueva generación. Su marcha no solo dejaría un hueco futbolístico, sino también institucional y emocional. Laporta, con su habitual pragmatismo, ha intentado transmitir calma. Sabe que el club no puede vivir anclado en la nostalgia, pero también entiende el valor simbólico de un adiós como este. En su mente ya ronda la idea de un homenaje monumental, una despedida a la altura de la leyenda que es Lewandowski. Un Camp Nou lleno, un vídeo repasando sus goles, su trayectoria y esa ovación que solo se reserva para los que realmente dejan huella. Laporta quiere que, cuando llegue el momento, la historia no sea Lewandowski se fue, sino Lewandowski se despidió como un grande. Flick, por su parte, vive el tema con sentimientos encontrados. Como entrenador, su mente ya trabaja en escenarios alternativos, en sistemas de juego que puedan funcionar sin un 9 fijo. Pero como persona, siente un profundo respeto por Robert. Lo vio crecer, lo dirigió en el Bayern, fue testigo de su ética de trabajo y de su obsesión por la perfección. Y ahora, verlo dudar, verlo cansado, le toca una fibra emocional. Flick sabe que los grandes campeones se van cuando aún pueden hacerlo por decisión propia, no cuando el fútbol los obliga. Dentro del vestuario, la atmósfera es distinta. Los más veteranos entienden que el final está cerca, pero los jóvenes todavía se niegan a aceptarlo. Lamine Yamal, Fermín, Balde, incluso Pedri, no conciben al Barça sin ese número 9 al que siempre buscaron con cada pase. Lewandowski, a su manera, ha sido su maestro silencioso, les enseñó cómo se entrena, cómo se cuida un cuerpo, cómo se afronta una derrota. Su presencia impone disciplina, su profesionalismo se contagia, y su ausencia, inevitablemente, se sentirá. En el entorno culé, la afición ya ha comenzado a reaccionar. En redes sociales se mezclan la tristeza y la gratitud. Muchos recuerdan cómo llegó al club en uno de sus momentos más difíciles, cuando pocos querían venir. Otros destacan su ejemplo de liderazgo, su humildad al aceptar críticas y su amor por competir incluso cuando el equipo no acompañaba. Porque más allá de los goles, Lewandowski fue eso, un competidor puro, un futbolista que nunca se escondió. En el plano deportivo, el debate está servido. Algunos piden apostar definitivamente por Vitor Roque, confiando en que el brasileño asuma el relevo con el apoyo del vestuario. Otros creen que el Barça debería fichar un delantero de renombre, alguien que asegure goles y experiencia en Champions. Pero la realidad económica del club complica cualquier gran inversión, y eso hace que el futuro del ataque azulgrana dependa, en gran parte, de la decisión que tome Robert en los próximos meses. Mientras tanto, el propio Lewandowski se mantiene en silencio. Entrena, juega y cumple como siempre. Pero los que lo conocen bien dicen que su mirada ha cambiado. Ya no tiene esa ansiedad por batir récords,
ni esa necesidad de demostrar. Ahora parece disfrutar más del proceso, de los pequeños momentos, de los aplausos sinceros. Tal vez porque sabe que cada vez que pisa el césped, podría ser una de las últimas veces. Y es ahí donde el barcelonismo empieza a darse cuenta de algo, que más allá de las críticas, de los debates o de las estadísticas, el legado de Lewandowski está asegurado. Porque fue él quien, en medio de la tormenta, trajo serenidad. El que llegó cuando el club más lo necesitaba. Y por eso, cuando decida decir adiós, no será solo el final de un jugador, será el cierre de un capítulo importante en la historia moderna del FC Barcelona. El final parece estar más cerca de lo que nadie imaginaba, y aunque la palabra retirada aún no ha salido directamente de su boca, el silencio de Lewandowski lo dice todo. Es el silencio del que ya ha tomado una decisión, pero elige el momento adecuado para compartirla. El silencio del que entiende que su historia no necesita ruido, sino respeto. Y si algo ha caracterizado a Robert desde sus inicios, ha sido precisamente eso, la elegancia en cada paso, la serenidad en cada momento clave de su carrera. Si el adiós se confirma, no será un simple retiro más. Será el cierre de una era en la que Lewandowski redefinió lo que significa ser delantero. No fue solo un goleador, fue un profesional obsesionado con la perfección, un ejemplo para generaciones enteras. Desde sus días en el Borussia Dortmund hasta su consagración en el Bayern y su salto al Barça, dejó una huella imborrable. No había casualidad en sus goles. Había método, disciplina y una dedicación que rozaba lo científico. Cada movimiento, cada remate, cada desmarque era fruto de horas y horas de trabajo invisible. En el Barça, su legado va más allá de los números. Llegó en un momento en que el club necesitaba referentes, y él asumió ese papel sin titubear. Se puso al frente de un proyecto joven, en reconstrucción, y aceptó el peso de ser el rostro del cambio. Muchos lo juzgaron por su edad, por su coste, por sus altibajos, pero pocos comprendieron lo que realmente aportó: estabilidad, mentalidad ganadora y una ética de trabajo que inspiró a todos a su alrededor. Cuando se retire, el vestuario sentirá su ausencia, pero también quedará impregnado de su ejemplo. Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Balde, todos habrán aprendido algo de él, aunque no siempre se noten los gestos. Porque Lewandowski no fue un líder de discursos grandilocuentes, sino de hechos. Fue el primero en llegar, el último en irse. Fue el que nunca se escondió tras una excusa. Y en un mundo del fútbol cada vez más superficial, eso tiene un valor incalculable. La afición culé, consciente o no, será testigo de un momento histórico cuando llegue el día de su despedida. No será una lágrima de tristeza, sino de gratitud. Porque más allá de los goles, lo que se recordará será la sensación de haber tenido, aunque fuera por unos años, a uno de los mejores delanteros de todos los tiempos defendiendo el escudo del Barça. Y eso, en una época tan convulsa, fue un lujo. Hansi Flick, que probablemente viva el cierre de esta etapa desde una posición muy cercana, lo sabe mejor que nadie. Reemplazar a Robert será imposible. Puedes fichar talento, velocidad, potencia, pero el alma competitiva que él trajo al club no se compra. Es algo que se hereda. Y si el Barça logra mantener viva esa exigencia, ese hambre que Lewandowski impuso en cada entrenamiento, su legado continuará incluso cuando ya no esté. El fútbol, como la vida, no se detiene. Pero hay figuras que dejan huellas tan profundas que ningún paso posterior puede borrarlas. Lewandowski es una de ellas. Cuando decida colgar las botas, no se apagará una estrella, simplemente cambiará de lugar en el cielo del fútbol, para brillar eternamente entre los más grandes. ¿Y tú, culé, qué sentirás cuando ya no veas a Robert levantando el puño tras marcar un gol? ¿Qué pasará cuando esa sonrisa calmada ya no aparezca en el campo? Cuéntanoslo en los comentarios, porque este momento no es solo suyo, también es tuyo. Es el cierre de una historia que todos, de alguna manera, hemos vivido. Suscríbete a Universo Culé, porque aquí seguimos cada paso, cada emoción y cada capítulo de este club que nos hace vibrar. Hoy despedimos a un goleador, pero celebramos a una leyenda. Porque, pase lo que pase, Lewandowski ya es eterno.